y ya volvemos a hablar del tema. Le cuento, mientras tanto, termina el Consejo de Ministros con el presidente Petro en modo negación, en una diatriba contra los gobiernos anteriores, contra el modelo privado de salud. El Consejo de Ministros, que era sobre salud, y terminó haciendo un diagnóstico de por qué el gobierno está acertando. Pero al final del Consejo de Ministros, el ministro de Salud notifica al país que por instrucción del presidente Gustavo Petro, temas de salud no irán en la consulta popular que están pensando, Felipe, que le da por otro lado una idea de cómo están viendo el tema. Saben que les está corriendo el agua para arriba. La salud no va en la consulta popular, aunque lo había anunciado el propio presidente Gustavo Petro. Por otro lado, está echando culpas a diestra y siniestra, diciendo que la culpa es de privados, que son las EPS que no le giran a clínicas y hospitales privados, que él no le va a arreglar el problema a los privados y que la UPC, a pesar de lo que dijo la Corte Constitucional, a pesar de conceptos de la Procuraduría, de la Defensoría del Pueblo, sistema de salud. Entonces, pues entra en ese modo que usted ha señalado de culpar a unas personas, etcétera, pero asumamos que eso pasó, digamos, ahí denunció que en el gobierno del presidente Duque se había entregado un contrato. Es una persona valiosa. Todo eso pasó, pero eso es de hace 3 años y los ciudadanos lo que estamos esperando es que hoy, en marzo del 2025, el gobierno asuma la corrección de muchos de esos problemas que él mismo diagnostica. Perfecto, supongamos que todo eso pasó y que todo eso estaba así, en fin, pero hace 3 años es el presidente de la República y hace al menos año y medio controla más de la mitad, la mayoría del sistema de salud, controla prácticamente la totalidad de los pagos, controla la mayoría de las EPS que tienen afiliada la mayoría de los ciudadanos, 31 controla millones. Incluso distribución farmacéutica a través de drogas la rebaja, tiene intervenidas y hospitales y clínicas, tiene intervenidas hasta clínicas en Bogotá, tiene controlada la subred centro de Bogotá, entonces tiene bajo sus manos el control. Y no ya no necesitamos no los diagnósticos de lo que pasó, sino que solucione lo que hay. El presidente está en modo diagnóstico. De esos gráficos que presentaron anoche, Felipe, el que más me impresionó es un gráfico que me parece supremamente diciente, no por el contenido, sino porque no entienden el gráfico. Así es. El ministro de Salud diciendo 31 millones de colombianos, el presidente Petro diciendo 31 millones de colombianos, el director el superintendente, el director de la ADRES, todos diciendo 31 millones de colombianos. No se dan cuenta que el gráfico era sobre personas afiliadas a las EPS intervenidas, como lo demuestra hoy, entre otras cosas, un buen artículo del periódico El Colombiano. ¿Sabe cuántas personas están afiliadas hoy a las EPS en regímenes normales no especiales? 45.700.000 personas, de acuerdo con las cifras oficiales. En total, de las cuales 31.120.000 están en las EPS intervenidas. Lo de anoche al final no era un consejo de ministros, era un consejo comunitario, no tomaron una decisión. Todo una gran diatriba, todo durante 2 horas y media, una gran cadena de diagnósticos, echándole la culpa al gobierno anterior, culpando a Audifarma, que hay que levantar el velo corporativo de las farmacéuticas, que hay que saber quiénes son los que se están enriqueciendo. Caterina Ávila. Néstor, buenos días. Mientras en los dispensarios del país los pacientes aguantan largas filas y hacen denuncias como estas. Ya hemos venido como 5 veces con mi esposa pagando tasas y tiempo y nunca le dan solución a usted que venga dentro de 8 o 15 días. Ya voy para los 3 meses otra vez de ir a la oncóloga y sin los medicamentos. El cáncer se me puede pasar para otro lado. No nos quieren entregar nada, no hay insulina, no hay memantina. Mi padre, pues él también está afectado porque él sufre demencia y no ha podido tomar el medicamento.
Desde la Casa de Nariño, el presidente asegura que todo se trata de una crisis premeditada para sacarlo del poder. Los dispensarios no hay pañales, se los están llevando a otra bodega a guardarlos para producir una crisis premeditada sobre el conculcamiento de la vida de los pacientes. Porque no es una pelea contra Petro, es una pelea contra un proyecto de ley que vuelve a recuperar el derecho a la salud. A ellos se les disminuye las ganancias, pero son ganancias de robo. Esto lo dijo el mandatario en un nuevo Consejo de Ministros televisado por canales públicos, pues ante el caos que generó la intención de hacerlo por los privados, la presidencia cambió a última hora de opinión. En medio de la discusión sobre el sistema, el mandatario culpó a todos los actores menos a su gobierno. Incluso habló de la investigación del CNE a su campaña, insistiendo en que ese es el golpe de Estado y diciendo que además buscan quitarle la personería jurídica a los partidos Colombia Humana, Polo Democrático, la UP y Soy Porque Somos, fundado por la vicepresidenta Francia Márquez y al que el Consejo de Estado le anuló recientemente la personería jurídica, pero no por su corriente política, sino porque no cumplía con los requisitos de la ley y la Constitución. Quieren la renuncia de la vicepresidenta, porque entonces si sale el presidente Cepeda, que es el que está detrás de toda esta tramoya. Si sale el presidente por un voto en la comisión de acusaciones de la Cámara, el presidente de Colombia es Cepeda. O sea, el que ha estado aquí saboteando todo esto es un plan. Cabe mencionar que las sanciones del CNE sí incluyen anulación de la personería jurídica, pero en hechos muy graves, y solo sería en el caso de Colombia Humana y la UP. Al Polo Democrático no lo toca el CNE en la investigación del presidente Gustavo Petro. Y respecto a los dardos que lanzó el mandatario al presidente del Congreso, Efraín Cepeda, desde varios sectores del legislativo desmintieron que exista una norma que permita que sea Cepeda quien lo reemplace. Habla el senador Carlos Fernando Motoa. Es imposible, es un imposible constitucional porque no hay ninguna norma que le permita al presidente del Senado en cualquier circunstancia reemplazar, así sea temporalmente, al presidente de la República. Esos son los engaños que desde la oposición tenemos que advertir y ha venido sucediendo con los temas de salud, con los temas de seguridad, con los temas de infraestructura. El Consejo de Ministros transcurrió con la presentación de varias diapositivas. El primero en pasar al tablero fue el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien se dedicó a demostrar que la crisis del sistema viene desde hace años, con una recopilación cronológica de medios de comunicación sobre problemas en el sistema. Luego habló el director de la ADRES, Félix León, quien negó cualquier deuda del gobierno con la EPS. Por ahí salen discursos de que debemos 2.4 billones de presupuestos máximos, de que debemos, en este momento ADRES no debe un peso a ninguna empresa del país, ni un solo peso. Faltan 400.000 millones del reconocimiento de la ley del plan de Hacienda que se paga en los 2 meses siguientes, pero no, pues no es deuda del ADRES porque ese recurso no ha llegado aún de Hacienda, pero eso no alcanza a ser el 4 por 1000. A propósito de esto, el presidente Petro anunció que su gobierno no pagaría las deudas de los privados. Esa es una decisión que tenemos que tomar, pero nosotros no pagamos las deudas de los privados. Los privados tienen que pagar sus deudas a las clínicas y hospitales, y si no se liquidan, que es lo que la norma dice. Y también amenazó al Congreso con que si no aprueba la reforma a la salud, va a sacar vía decreto lo que se pueda. Esto no es una amenaza, pues nosotros tenemos que ir a aplicar la ley existente. No hay otro mecanismo, porque ya que vamos a esperar, yo no voy a presentar otro proyecto, porque nos mamen gallo 2 años más. Eso no lo voy a hacer. Húndenle el proyecto de reforma a la salud y vemos en decretos hasta dónde se puede salvar lo salvable, lo demás se liquida, de acuerdo a la ley. Y aunque la Corte Constitucional declaró la insuficiencia de la unidad de pago por capitación y pidió un reajuste, para el presidente Gustavo Petro la UPC es suficiente y su gobierno aumentó el gasto en salud. Aunque el tema central del Consejo era el sistema de salud, el mandatario también habló de Diego Marín, alias Papá Pitufo, cuestionando a la Fiscalía y asegurando que parece estar paralizada. Nadie lo juzga porque la Fiscalía parece que se paralizó. Entonces estos grandes temas, el pitufo, los grandes temas de corrupción no están siendo investigados. Y hay que conversar con la fiscal qué pasa, porque la fiscalía está para descubrir estas cosas, porque estos son delitos. El presidente ya no puede investigarlos. El presidente cerró su intervención después de 2 horas y media de consejo con una orden para la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, para que pusiera una denuncia ante la fiscalía por el presunto acaparamiento de medicamentos que fue hallado por la Superintendencia de Salud en la auditoría a
Audifarma. Caterina Ávila, Blue Radio. Catherine, que máximo una pregunta, dijo al final del Consejo de Ministros anoche Felipe, el presidente Petro, máximo una pregunta sobre temas de salud en la consulta popular. De resto van a ser preguntas sobre la reforma laboral. Obviamente yo creo, Felipe, el gobierno sabe que si se pone a torear a la gente que está inconforme con el modelo de salud, metiendo preguntas sobre el servicio de salud, esa consulta tiene menos posibilidades de ser aprobada. Esa consulta yo creo que no va para ningún lado, Néstor, ni la de laboral ni la de salud. Pero ya más tarde miraremos los anuncios que hizo anoche el presidente. Realmente anoche pues lo que el presidente decidió es darle muerte de tercera a todo el sistema de salud. Felipe, el presidente notifica que no va a subir la UPC, que dice el de la ADRES, que no van a pagar las deudas. Felipe, hay sentencias judiciales sobre los presupuestos máximos de la salud, lo dice la Corte Constitucional. Y anoche el presidente, el director de la ADRES, dice que están al día, que no se debe plata a pesar de los fallos judiciales. Se deben por lo menos 2 billones de pesos por parte de la ADRES todo un poquito en el pago de presupuestos máximos, por ejemplo. Recuerden ustedes que la deuda era de 3 billones de pesos, Felipe, la deuda era de 3 billones y se pagaron apenas 800.000 millones por cuenta del Ministerio de Hacienda. ADRES dice que Minhacienda solamente liberó esos recursos y que por eso no pueden cumplir sino de forma modulada a cuentagotas el auto de la Corte que les ordena reajustar los presupuestos máximos, el pago de la deuda. Lo de ayer realmente es la notificación presidencial de que matan oficialmente todo el sistema de salud existente. Felipe, no se equivoque. Es que al final de cuentas, para la gente que está esperando una medicina, el gobierno no ofrece ninguna solución. Ese es el punto. Un camión con unos pañales y dicen prueba, es decir, un camioncito con unas pacas de pañales adentro. Esta es la prueba que tiene el gobierno de que están acaparando pañales, que fue lo mismo que pasó con el tema de la insulina. Pero demencial, Néstor, porque es que todo, y usted ya lo dijo temprano, que les hackearon el chat, que inteligencia artificial le había cambiado el medicamento por la levotiroxina y no el de la insulina, que el señor Musk lo censuró. Es decir, lo que vimos anoche, Néstor, es demencial. Felipe, realmente muy preocupante. Agréguele una nueva que me impresionó mucho, que tienen interferencia en las comunicaciones. ¿Cómo le parece que no pudo hablar con el superintendente porque tenía hackeado el teléfono? Felipe, esto y mientras eso pasa, ¿de qué estamos hablando, Néstor? ¿De qué estamos? Realmente sabe que es muy preocupante. Yo pensaba anoche, quéjate de hablar uno de yo, ¿no? En primera persona, pero hombre, desde que la señora Laura Sarabia dejó la Casa de Nariño, el presidente está desquiciado. Algo está pasando ahí. Pero Felipe, un poquito pero, lo que está manga Néstor, por hombro, pero más allá de eso, el sistema. ¿Sabe cuál es el problema, Néstor? Que la gente sigue haciendo filas, que la gente no tiene medicamentos, que la gente sigue muriéndose. Ese es el problema. El problema no es sobrediagnosticado asunto. El problema es la gente. ¿Qué vamos a hacer? 6 de la mañana, 39 Pero, Néstor, minutos. Yo creo que hay dos escenarios que pues están pendientes. Uno, el de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional pues está revisando el tema de si el gobierno cumple o no sus órdenes, y yo me imagino que muy pronto habrá una nueva audiencia de seguimiento al cumplimiento de los autos de la Corte, y ahí la Corte tendrá que tomar una decisión para saber si el ministro ha cumplido o si está en una situación de desacato. La Procuraduría ayer dijo que el gobierno estaba evadiendo el cumplimiento de las decisiones de la Corte Constitucional, y yo me imagino que el magistrado oponente, el magistrado que conduce esa audiencia de seguimiento, que es el doctor José Fernando Reyes, tomará los remedios correspondientes, porque es que el desacato tiene una consecuencia en la ley colombiana, que es la orden de arresto. Les importa 5, Héctor. No sé si le importa 5 a alguien que lo metan preso. Y es que además el tema no es que, yo creo que aquí hay una equivocación en la gente en general, no solo en el gobierno, que creen que 3 días de arresto sustituyen el cumplimiento de la decisión. No, los 3 días de arresto son pues una decisión para conminar al cumplimiento, y si no cumple, vuelven y le meten otros 3 días de arresto. El arresto no sustituye el cumplimiento de la decisión. Respetuosamente, la Corte
está en mora de tomar decisiones. Esto ya pasó hace más de un mes y el Ministerio de Salud se ha dedicado básicamente a tomarle el pelo a las instrucciones que les dan en esta sala de la Corte. Ese escenario está faltando, pero Héctor, yo creo que anoche tenemos que prepararnos para la orden de la Corte del arresto al ministro de Salud, y eso va a generar una turbulencia política enorme, pero yo creo que como vamos va a ocurrir y va a ocurrir pronto. A mí, Héctor, me da pena con usted, pero no vi a nadie anoche, ni el ministro de Salud, ni el superintendente, ni el señor de la ADRES, ni el señor presidente, nadie a quien le importen las decisiones judiciales. Aquí son la Corte Constitucional, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, organizaciones de científicos que le están suplicando, le están diciendo al gobierno una cosa, el gobierno está empeñado tercamente en ir por un camino contrario. Son las 6:41, hay una noticia de última